Sin agua todo sería muerte y desolación, así de sencillo y de vital. De ella depende nuestra subsistencia y vida. Los científicos prevén que los cambios climáticos traerán consigo sequías más intensas y de mayor duración. Ante estos pronósticos, plantearse con seriedad la reutilización del agua resulta más que sensato, imperativo. Ante un panorama con escasez de agua, directivos del sistema universitario Ana Geméndez convocaron a la conferencia Reutilización de aguas residuales para la agricultura en Puerto Rico. Percepciones y preocupaciones de la comunidad. El agua, un recurso... Lo más importante es empezar a cambiar la percepción de la gente. Y esta conferencia, yo estoy segura que cuando salgan de ahí, va a haber otra dimensión, otro pensar. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de aguas residuales? ¿Qué son y de dónde vienen? Pues mire, las aguas residuales se definen como aguas usadas, o sea, agua potable que se usa y luego se convierte en aguas residuales. Y, por ejemplo, son usos urbanos, por ejemplo, las casas de ustedes, pero también negocios y usos industriales. Bueno, esto es lo que se generan en nuestros hogares, en la ducha, en el baño, en el fregadero, y esto se recoge normalmente por sistemas sanitarios que los llevan a unas plantas de tratamiento, donde la primera fase es completamente mecánica, donde básicamente lo que se hace es sedimentar los sólidos, y la segunda etapa, que se le llama tratamiento secundario, es realizada por las bacterias, que entonces reducen los orgánicos disueltos, lo purifican. Entonces luego pasa normalmente por un proceso de desinfección antes de descargarse al medio ambiente. Reutilizar, según lo define el diccionario de la Real Academia Española, es volver a utilizar algo, bien con la función que desempeñaba anteriormente o con otros fines. Garantizar y expandir la producción agrícola, reutilizando aguas residuales tratadas para el riego, un método ambientalmente seguro, es común en muchos países. Sí, es una opción real para Puerto Rico la reutilización de agua, ya que en la agricultura existen varios escenarios y varias opciones para poder hacer uso de este recurso tan preciado, ¿verdad?, que es el agua, y con una respuesta positiva para los cultivos. Los farináceos y la leche son los productos de mayor producción en Puerto Rico, dentro de lo que es la producción local versus la importación. Las necesidades son todas las demás fuentes de alimentos en cuanto a aumentar las producciones a unos niveles más considerables, aunque se continúe llevando a cabo una importación de estos productos, pero alcanzar la producción máxima para evitar un aumento en estas importaciones y poder generar también una economía dentro de lo que es la producción agrícola. El Instituto de Agua y Salud de la Universidad Metropolitana, con el auspicio del Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pone el tema sobre el tapete. Reutilización de aguas residuales para la agricultura en Puerto Rico reunió a profesionales, peritos en diversas áreas relacionadas al tema y miembros de la comunidad. El Instituto de Agua y Salud es un instituto que ha sido desarrollado para discutir académicamente los temas de agua y salud y promover las investigaciones en estos temas. Con los proyectos de investigación y con estos proyectos educativos queremos influenciar la política pública. Por lo tanto, vamos a estar desarrollando desde estudios de percepciones, estudios de calidad de agua, buscar estrategias para mejorar nuestro sistema de manejo de aguas residuales, de tal forma que podamos reducir los impactos sobre la salud y sobre el medio ambiente. Y parte de las cosas que queremos desarrollar es dar información a los que toman decisiones en el país para que podamos desarrollar planes a corto y a largo plazo.
Entre otros asuntos, el Instituto y la UMED trabajan en un estudio de percepción sobre la reutilización de aguas residuales tratadas para la agricultura. Yo debo entender, porque no existen conocimiento, y eso es lo que quiere nuestra encuesta, saber, ¿verdad? Tener una base científica. Tengo la percepción mía de que aquí hay una percepción negativa hacia la reutilización, ¿verdad? Porque el efecto ese, voy a usar agua reutilizada. Pero en Estados Unidos, Israel utiliza el 70% de sus aguas residuales, Australia utiliza el 30%, pero es países que se han visto en la necesidad, ¿verdad?, de utilizar estas aguas porque no tienen otros recursos más, ¿verdad?, más viables o menos costosos. Estados Unidos utiliza cerca de un 8% y Puerto Rico sí la está utilizando para ciertas actividades como lo es el riego de parques de golf, cerca de unos 250,000 galones se utilizan en los parques de golf del Hotel Meliá en el norte de Puerto Rico, y cerca de unos 6 millones de galones diarios se utilizan en la planta AES en Guayama, que viene directamente de la planta de tratamiento de Guayama. De hecho, ahora mismo hay 60 países en el mundo que están reutilizando las aguas usadas tratadas, en mayor o menor grado. Pero entre los países que más la están utilizando es, por ejemplo, España, Australia, los países del sur de Europa, y es mayormente hacia la agricultura, pero también se están reutilizando en procesos industriales. Otro dato bien interesante es que Israel utiliza el 75% de sus aguas usadas tratadas en la agricultura, y su mercado para esas frutas y vegetales es Europa. O sea que existe la forma de garantizar la seguridad de nosotros los humanos en la reutilización de esas aguas usadas. ¿Y cómo se logra? Pues mira, primero ofreciendo el tratamiento adecuado para el uso, y segundo, un sistema de monitoría de ese efluente que no es distinto a lo que se hace ahora con las descargas de las plantas de acueductos, que se tienen que tomar unas muestras para verificar que cumplen con los parámetros de EPA. Y ese es el mismo sistema que se seguiría para el reuso de aguas usadas. A pesar de la experiencia de otros países, incluido Estados Unidos, la duda aflora ante la mera mención de la posibilidad de reutilizar aguas usadas tratadas con diversos propósitos. En Puerto Rico, la reutilización de aguas residuales en el sector agrícola es un tema nuevo, pero ya para la década de los años 70, la Organización Mundial de la Salud estableció los parámetros para reusar aguas usadas tratadas. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, por sus siglas en inglés, hizo lo propio en 1980 y cuya revisión más reciente fue en el 2012. Precisamente quiero empezar con la política pública de EPA sobre el reuso de aguas usadas, y como están viendo en pantalla, EPA por escrito indica que el reuso de aguas usadas tratadas es un componente principal para el manejo integral de las aguas, y que específicamente el ingeniero Carl Soderberg, pasado director de la EPA para Puerto Rico y el Caribe, destaca que en Estados Unidos se reutilizan cada día cerca de 2.500 millones de galones de aguas usadas tratadas. De ellos, el 29% se destina a riego agrícola. Reglamentos y guías determinan los procesos permitidos con el objetivo de velar por la salud de la ciudadanía y de los alimentos. En Puerto Rico, las aguas usadas son tratadas y desechadas. En Puerto Rico se descargan alrededor de 230 millones de galones diarios de aguas tratadas por la Autoridad de Acueductos. Esto es, para que tengan una perspectiva, esto es casi 3 veces lo que produce Carraízo. Carraízo para producción es casi 70 millones de galones diarios. O sea que prácticamente más de 3 veces
de lo que se produce Carraízo lo estamos descartando en las 52 plantas de tratamiento que tiene la isla. Estas aguas tienen un impacto sobre el medio ambiente porque son aguas que estamos tratando, pero todavía tienen alguna carga orgánica que pudiéramos utilizarlas en otros usos. Pueden ser para la agricultura, para las áreas verdes, para los campos de golf, para recarga de acuíferos, inclusive para los sectores industriales. Y lo interesante de esto es que este reuso de agua está aprobado tanto en Estados Unidos como en distintos países del mundo, de que esta agua representa un buen recurso que puede ser utilizado en todos estos sectores. Salideros por los que se escapan más del 50% del agua tratada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Cuerpos de agua estresados por las extracciones y cientos de millones de galones de aguas usadas, tratadas, lanzados al mar. Algo en esta imagen no marcha bien, algo no tiene sentido. El acuífero del sur lleva la peor parte. El departamento ha declarado una zona de área crítica en el área sur para los acuíferos del sur. Hay dos zonas, una primaria y una secundaria. En la primaria se va a estar observando detenidamente la cantidad de extracción que se está haciendo de estos pozos para ver si hay que disminuirlo dependiendo de la calidad del agua que tiene el acuífero para evitar la intrusión salina. La costa sur tiene un problema que viene desde hace décadas, que originalmente cuando hicieron el sistema de riego de la costa sur, que fue construido en el año 1914, estaban produciendo caña de azúcar. Y toda la costa sur estaba en caña. Era increíble porque se viajaba por los caminos y nunca se veía el mar en la costa sur. El mar como no existía porque estaba todo en caña. Y cuando estaba usando este sistema de riego, mucha agua venía a los campos agrícolas. El bonito de ese sistema es que el agua de riego que se aplicaba, número uno, era agua de buena calidad, porque venía de la montaña, y número dos, más o menos la tercera parte de esa agua aplicada infiltraba al acuífero para nutrir el acuífero. Había mucho pozo también que sacaba agua del acuífero, aplicaba la caña, y la tercera parte de esa agua de los pozos también infiltraba. Entonces tiene mucha recirculación de agua y el sistema funcionaba. A partir de los años básicamente 80, Acueducto ha sido utilizando más y más agua de pozos y también ha sido utilizando las aguas de los sistemas de riego. Por ejemplo, el agua Carite ahora suple a Cayé y también suple a Guayama. Guayama también, la planta suple de Patillas, y en Patillas hay otra planta de filtración en el lago que suple al pueblo de Patillas. Santa Isabel tiene un campo de pozos que suple Santa Isabel y Coamo hasta este año con la sequía, cuando desconectaron a Coamo y conectaron Coamo a Tovaca, el lago cerca de Ponce. El área de Salinas Alhajas cuenta con canales de riego que podrían ser parte de un futuro proyecto, pero la atención del tema se reduce, como tantos otros, a un asunto de dólares y centavos. La crisis fiscal y la llegada de una junta de supervisión fiscal son factores determinantes ante posibles soluciones. Sí, en términos de la infraestructura de energía eléctrica, del sistema de riego, está en buenas condiciones. Hablando en términos relativos, funciona bien, es muy adecuada y no está siendo utilizado a su capacidad original de diseño. Pero la infraestructura, con unos toquecitos aquí y uno y otro sitio, es muy adecuada. Pero para la reutilización en Santa Isabel, o sea, de la planta de tratamiento de acueductos, hay que poner estación de bombeo nuevo, hay que poner tubería nuevo, más o menos de 15 pulgadas de diámetro, pero no de alta presión. Pero no es una infraestructura sumamente costoso. Estamos hablando tal vez $1 millón, algo más o menos en ese rango. La condición fiscal de las agencias es grave, pero hay que pensar en prioridades. Y si el agua no es prioridad, entonces ¿dónde estamos? Estamos hablando de 2 municipios que de ocurrir un problema con el fuente de agua, no solamente pueden perjudicar su abasto potable, pero también perjudican el sector agrícola, que es su fuente de ingreso principal. La situación de California es extrema.
La falta de agua es caótica y tanto el gobierno estatal como los municipales han tomado medidas para intentar mitigar el impacto. La ciudad de San Diego no tiene agua, importa el 90% de la que se consume. Cada día es más cara. Invertirán $2 billones en los próximos 20 años en instalaciones y programas para atender la situación. El ingeniero Peter Silva llega invitado por el Instituto de Agua y Salud para compartir la experiencia de San Diego. Le quiero dar un ejemplo. En el año 2006, el agua costaba más o menos como $400 por acre pie para importar esa agua. Ahora cuesta $1,200, o sea, 3 veces en 10 años. Y vemos que va a seguir subiendo ese costo. Y quizá no haya ese recurso porque tantos impactos que quizá, aunque cueste lo que cueste, no va a ser posible importar esa agua. Entonces, por eso es muy importante que la gente reconozca que el costo, casi ya estamos a ese nivel, que el costo para tratar esas aguas localmente es lo mismo o más o menor que para importar esa agua. Creemos que cada persona que usa agua entienda de dónde viene esa agua, cómo se usa y qué tanto valor tiene esa agua. Por ejemplo, antes de empezar este programa, la persona normal en la ciudad de San Diego no sabía de dónde venía su agua, a dónde va y cómo se usa. Entonces no estaban involucrados en esas decisiones de qué queremos hacer con el agua, cómo se paga el uso. Y ahora vemos que con la sequía también ha ayudado un poco en que la gente vea el valor del agua. Entonces quiera pagar para hacer los cambios necesarios para reusar esa agua para usos beneficiales. Será necesaria una campaña de educación para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia y deseabilidad de reusar aguas tratadas. Ante la consideración de todos está reusar el agua para fines agrícolas. Ante los pronósticos y la experiencia con periodos de sequía extrema en Puerto Rico, la reutilización de las aguas residuales tratadas para la agricultura surge como una alternativa. Hay unas áreas en particular en Puerto Rico que se está reutilizando agua. Por ejemplo, te puedo mencionar el municipio de Culebra. Hay 2 agricultores en el municipio de Culebra que reutilizan agua del sistema de acueducto. Lógicamente tiene que pasar por un procedimiento y llega hasta una planta terciaria para garantizar que el agua que llegue a las fincas esté libre de contaminantes y que pueda afectar las distintas empresas. También en Cabo Rojo se utiliza el sistema de reutilización de agua en unas áreas en particulares donde no hay acceso a agua para agricultura. Es una alternativa real, es una alternativa que se está mirando, la estamos mirando de hecho en los canales de riego del país, se está evaluando la posibilidad de reutilizar agua. Lógicamente tendría que pasar por un procedimiento para garantizar que no lleve alto contenido de minerales y termine afectando la producción agrícola. Tenemos proyectos en el área de Salinas, en el área de Guánica, estos son charcas de retención de agua con el propósito de almacenar agua para riego, para tener sistemas mucho más eficientes de riego. Cambiamos lo que son el sistema de bomba, el sistema de filtros, para poder llevar más agua eficientemente a los cultivos. El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura Federal puede pagar hasta un 75% de un sistema de riego más eficiente. Los retos incluyen tener la fuente de agua y obtener los permisos de las agencias. Reusar agua para fines agrícolas es tanto posible como recomendable. Ese fue el consenso entre los entrevistados. Echar un vistazo al aspecto económico del tema facilita ver un panorama más amplio. El asunto no se limita a la accesibilidad al agua, también es uno de dólares y centavos. Para llegar al agua potable, esas aguas usadas tratadas, tenemos que entender que tienen un costo. Así que si miramos cuál es la economía de esas aguas tratadas para llevarlas a uso de consumo, y hay unos ahorros de 10 a 15% anuales. En el caso de una empresa manufacturera de producción de embotelladora de bienes de consumo, el ahorro aún es mayor porque puedo tratar esas aguas
y tener una planta de tratamiento privada. Ahí estamos hablando de 7 a 11%. Así que hay unas economías reales. El reuso del agua es una estrategia de conservación utilizada exitosamente en algunas vaquerías como fuente de nutrientes para regar los pastos que utiliza el ganado. El Servicio de Conservación de Recursos Naturales promueve la utilización de las aguas residuales para abonar las mismas áreas donde están las empresas, especialmente empresas pecuarias, recogiendo esas aguas en charcas donde luego se utiliza para regar entonces los pastos, donde los animales se alimentan y pastorean. Básicamente, pues nosotros llevamos muchos años incentivando ese tipo de proyectos con los agricultores o trabajos, y pues estamos también tratando de hacer proyectos más grandes de áreas a nivel de cuencas, donde también utilizamos aguas residuales para inyectar agua a los acuíferos a través de utilizando charcas de sedimentación o de inyección, que no necesariamente el propósito principal es inyección, sino recoger sedimentos, pero que a la misma vez pues sirven para inyectar agua a los acuíferos. Mayormente se concentran en el suroeste de la isla. Tenemos proyectos en Santa Isabel, en Guánica, Coamo, en Juana Díaz. Son unos cuantos áreas de proyectos, pero esa es el área donde más se concentran. Reutilizar el agua también sería posible en huertos caseros y escolares, nuevamente atendiendo la preocupación de seguridad alimentaria en un país que importa el 80% de sus alimentos y haciendo un manejo inteligente del recurso agua. En la medida que nosotros podamos separar las aguas grises de las aguas negras, esas aguas grises tienen un potencial de reuso para instalaciones residenciales. Eso permite entonces, por ejemplo, para huertos caseros, se puedan utilizar estas aguas. La cautela principal que hay que tener en el reuso de las aguas grises consta principalmente en evitar el uso de detergentes que tengan fosfatos. Y eso no es una petición ni es un requisito oneroso, en el sentido de que ya la gran mayoría de los detergentes que se utilizan de forma casera vienen sin fosfatos. Uno lo único que tiene que hacer es leer la etiqueta y asegurarse que diga que no tiene fosfatos, y ya entonces eso permite que las plantas puedan alimentarse de estas aguas aún con detergentes. De hecho, a algunas de ellas les gustan esos detergentes, así que eso abona a que esas aguas grises se puedan utilizar en huertos orgánicos, huertos caseros, aún también para el reuso en plantíos, siembra, etcétera, en las residencias. Durante décadas, los campos de golf de Palmas del Mar han sido regados con aguas reusadas porque reutilizar es posible. Nuestra planta, como es una planta de cero descarga, necesita reusar las aguas o recircularlas de manera que no sean vertidas en ningún cuerpo de agua del Estado. Así que nuestro proyecto hace y llega a un momento de tratamiento secundario, donde esa agua, una vez se desinfecta, se lleva a unos lagos y a unas charcas de aireación, y de ahí en adelante la entidad que maneja el campo de golf dispone de ella para el riego de los 2 campos de golf que ocurren dentro de la comunidad y algunas de las áreas verdes de las carreteras principales. Parte del tratamiento de agua, y como parte del tratamiento de agua hay una fase donde se hay una separación de lo que es el agua clara, que va a usar usted en riego, y lo que son los lodos o el sedimento que se depositan en esos tanques. Esos lodos, nosotros no disponemos de ellos en el vertedero, o no se mandan a secar para disponer en el vertedero, sino que se manejan y se secan y se mezclan con material triturado que los jardineros de la comunidad nos traen. Nosotros lo trituramos y creamos entonces composta, manufacturamos composta, que en un proceso de 90 días más o menos se devuelve a la comunidad, porque los mismos jardineros que nos traen los residuos de corte y poda se lo llevan para acondicionar terrenos de jardinería en la propiedad. El proyecto del Instituto de Agua y Salud no culmina con la conferencia. Los resultados y resumen de la misma y de la encuesta realizada se darán a conocer en una publicación que verá la luz en los próximos meses. Hay percepciones y preocupaciones sobre el reuso de aguas usadas tratadas, pero también hay certezas sobre lo que representaría no tomar medidas para proteger los cuerpos de agua y la producción agrícola, ambos sinónimos de vida.